Durante décadas, la KGB fue una fortaleza impenetrable, sus operaciones envueltas en un secreto absoluto. Pero, ¿y si te dijera que dentro de este telón de acero, un puñado de individuos se atrevieron a liberarse, llevando consigo verdades explosivas que podrían desmantelar un imperio? Sus historias de deserción son más emocionantes e impactantes que cualquier novela de espías que hayas leído y están a punto de ser reveladas. La decisión no llega como un rayo en un cielo despejado. Es más bien una lenta erosión, un goteo constante que va minando los cimientos de una vida construida sobre la lealtad y el deber. Para un oficial de la KGB, la deserción no es solo una traición a la patria, es un suicidio calculado, un salto al vacío sin red de seguridad. El coste psicológico es la primera barrera, una muralla invisible pero formidable. Antes de que el cuerpo dé el primer paso hacia la embajada enemiga, la mente ya ha librado 1000 batallas. Imagina el peso de cada recuerdo, cada rostro familiar, cada calle de tu ciudad natal. De repente, todo se convierte en un ancla que te arrastra hacia el fondo. Tu esposa, tus hijos, tus padres, se transforman en rehenes involuntarios de tu decisión. Sabes, con una certeza helada, que en el momento en que cruces la línea, sus vidas cambiarán para siempre. Serán interrogados, vigilados, marginados. El estigma del traidor recaerá sobre ellos como una sombra perpetua. Esta es la primera arma que el sistema utiliza contra ti, el amor. Tejen una red con los hilos de tus afectos para mantenerte atrapado. La paranoia se convierte en tu única compañera. Cada mirada en la calle, cada llamada telefónica inesperada, cada coche que parece seguirte durante más de 2 manzanas. ¿Es real o es producto de tu mente atormentada? La KGB no es una organización que perdone, sus tentáculos son largos y su memoria implacable. Sabes que hay un protocolo para desertores, un plan de contingencia que se activa en el instante en que tu ausencia se hace notar. Y ese protocolo no implica una carta de despido. Aún así, el goteo continúa. Quizás fue una orden que te revolvió el estómago, un acto de brutalidad que no pudiste justificar. Quizás fue la constante duplicidad, la obligación de vivir tras una máscara hasta el punto de olvidar quién eres realmente. O quizás, simplemente, fue un atisbo de otra vida, una probada de esa libertad de la que tanto has oído hablar en los informes y que siempre te han enseñado a despreciar. Una libertad que, desde tu jaula dorada de privilegios y secretos, empieza a parecer más real que el aire que respiras. La motivación rara vez es una sola cosa, es una confluencia de desilusiones, miedos y una tenue, casi irracional, esperanza. Y entonces llega el día, no hay vuelta atrás. El corazón martillea contra las costillas con la fuerza de un ariete. Cada músculo está tenso, preparado para la carrera o la lucha. El acto de deserción es una coreografía de vida o muerte ejecutada en el escenario más hostil imaginable. No se trata de entrar tranquilamente en una embajada. Se trata de evadir a la red de vigilancia más sofisticada del mundo, una red de la que tú mismo formabas parte. Conoces sus métodos, sus puntos ciegos, pero ellos también conocen los tuyos. El plan tiene que ser perfecto. Un error, una duda de un segundo, y todo se acaba. Podría ser un contacto preestablecido, una palabra clave susurrada a la persona adecuada en una recepción diplomática. O podría ser una huida desesperada, una carrera a través de una frontera boscosa en la oscuridad de la noche, con el sonido de los perros y los gritos de los guardias persiguiéndote. Cada sombra es un enemigo potencial. Cada sonido, una sentencia de muerte. Durante esos minutos u horas, el mundo se reduce a un túnel de pura supervivencia. No hay pasado, no hay futuro, solo el siguiente paso, la siguiente esquina, la siguiente respiración. El entrenamiento que te dieron para cazar a otros, ahora lo usas para salvarte a ti mismo. Es la ironía más cruel. Las habilidades que te convirtieron en un arma para el Estado, ahora son tu única herramienta para escapar de él. Y mientras corres, mientras te escondes, la pregunta resuena en tu cabeza. ¿Qué estoy haciendo? El adoctrinamiento de toda una vida lucha contra el instinto de ser libre. Finalmente, lo logras. Llegas a la puerta, pronuncias las palabras mágicas, deseo desertar. El alivio que esperas
no llega. En su lugar, una nueva forma de miedo se instala. Las puertas se cierran detrás de ti y te encuentras en un limbo. Has dejado de ser quien eras, pero aún no eres nadie nuevo. Para tus antiguos camaradas, eres un traidor sentenciado a muerte. Para tus nuevos protectores, eres un activo, una fuente de información, pero también un riesgo. No confían en ti y tú no puedes permitirte confiar en ellos. Aquí es donde el verdadero coste se revela. La libertad que anhelabas tiene un sabor amargo. Es la libertad de estar completamente solo. Has cambiado una prisión física por una psicológica. Los rostros de tu familia te persiguen en sueños. Te preguntas constantemente si hiciste lo correcto, si el precio que ellos están pagando vale por tu seguridad. Lees los periódicos con avidez, buscando cualquier pequeña noticia de tu país, un eco de la vida que abandonaste. El peso de lo que has dejado atrás es abrumador. No son solo personas, es una cultura, un idioma, un sentido de pertenencia. Ahora eres un fantasma, viviendo una vida prestada bajo un nombre falso. Cada día es un recordatorio de tu traición. Sí, tienes seguridad material, una casa en un barrio tranquilo, un coche, dinero en el banco, pero la libertad percibida choca brutalmente con la realidad de tu exilio. Estás a salvo, pero no eres libre. La verdadera libertad, te das cuenta, no es solo la ausencia de cadenas, sino la capacidad de estar en paz contigo mismo. Y esa paz, para el desertor, es el premio más esquivo de todos. Has escapado de la KGB, pero nunca escaparás de lo que hiciste para lograrlo. No todas las deserciones son un impulso desesperado. Las más audaces, las que se convierten en leyenda en los pasillos silenciosos de la CIA y el MI6, son operaciones de una complejidad asombrosa, sinfonías de engaño y valor. Y pocas fueron tan meticulosamente planeadas como las que se enmarcaron bajo el nombre extraoficial de Operación Avalancha, un término que los analistas occidentales usaban para describir la oleada de deserciones de alto valor durante el apogeo de la Guerra Fría. Cada fuga era una partida de ajedrez jugada a vida o muerte contra el oponente más implacable del mundo. Pensemos en el caso de Oleg Gordievsky. No fue una carrera nocturna, sino un maratón de engaños que duró años. Gordievsky, un coronel de la KGB y jefe de la residencia de Londres, era uno de los activos más importantes que el MI6 británico había reclutado jamás. Durante más de una década, caminó por la cuerda floja entregando secretos cruciales mientras ascendía en las filas del servicio de inteligencia soviético. Pero en 1985, la cuerda se tensó. Fue llamado abruptamente a Moscú. Sabía que era una trampa. Lo que siguió no fue una fuga improvisada, sino la activación de un plan de escape de emergencia tan detallado que parecía sacado de una novela, la Operación Pimlico. Tras semanas de interrogatorios bajo los efectos de drogas en un dacha a las afueras de Moscú, Gordievsky, debilitado pero no quebrado, logró enviar una señal preacordada a sus manejadores británicos. La señal era sutil. Simplemente tenía que estar en una esquina específica de una calle de Moscú a una hora determinada, sosteniendo una bolsa de supermercado de una cadena en particular. La pura audacia del plan era asombrosa. 2 coches de la embajada británica, con sus familias a bordo para simular un viaje diplomático de fin de semana, condujeron hacia la frontera con Finlandia. En un punto ciego de la vigilancia de la KGB, se detuvieron brevemente. Gordievsky, que había logrado despistar a sus seguidores en una carrera desesperada por las calles de Moscú, salió corriendo de un escondite y se metió en el maletero de uno de los coches. Durante horas viajó acurrucado en ese espacio claustrofóbico, mientras el coche era seguido, detenido y observado por patrullas de la KGB y guardias fronterizos. La tensión era insoportable. Un registro exhaustivo, un perro que ladrara en el momento equivocado, y no solo él, sino también los diplomáticos y sus hijos, se habrían enfrentado a un destino terrible. Fue una mezcla de planificación milimétrica y pura suerte. Los guardias fronterizos, quizás por deferencia diplomática o simple negligencia, les dejaron pasar. Gordievsky había logrado lo imposible. Se había evaporado desde el corazón mismo del Estado soviético. Pero por cada Gordievsky hay una historia de fracaso, un recordatorio brutal de lo que sucede cuando la planificación falla o la suerte se agota. El destino de Adolf Tolkachev es una de esas advertencias. Tolkachev, un ingeniero de radar de alto nivel, fue uno de los espías más dañinos que la CIA tuvo dentro de la Unión Soviética. Motivado por el odio al régimen que había perseguido a la familia de su esposa, pasó años entregando secretos de aviación de valor incalculable. Su método de contacto era ingenioso y arriesgado, utilizando encuentros fugaces y dead drops en las bulliciosas calles de Moscú.
Sin embargo, su suerte se agotó. La CIA, en un lapso de juicio catastrófico, envió a un exagente a Moscú que había sido despedido y que, en un acto de venganza, delató a Tolkachev ante la KGB. Fue atrapado. No hubo una carrera dramática ni un escape en el maletero de un coche. Simplemente, la maquinaria implacable del contraespionaje soviético se cerró sobre él. Fue arrestado, juzgado por traición y ejecutado con un solo disparo en la nuca. Su historia es un crudo recordatorio de que, en este juego, no hay margen para el error. El más mínimo fallo en la cadena, ya sea por tu parte o por la de aquellos que se supone que deben protegerte, conduce a un final trágico e inevitable. Luego están los casos que dependen casi por completo de un ingenio desesperado y una oportunidad fugaz. Tomemos el caso de Víctor Belenko, un piloto de la Fuerza de Defensa Aérea Soviética. No tenía un plan de escape elaborado ni contactos con agencias de inteligencia occidentales. Tenía un avión, el MiG-25 Foxbat, el caza interceptor más secreto y temido de la Unión Soviética. En 1976, durante un vuelo de entrenamiento, Belenko rompió la formación y se lanzó en una carrera desesperada hacia Japón. Voló a una altitud extremadamente baja, rozando las olas para evitar el radar soviético y japonés. Navegaba de memoria, con el combustible disminuyendo a un ritmo alarmante. Era una apuesta total. No sabía si sería derribado por sus propios compañeros, por los japoneses al entrar en su espacio aéreo, o si simplemente se estrellaría en el mar por falta de combustible. Tras una angustiosa búsqueda, con apenas unos segundos de combustible restantes, encontró un aeródromo civil en Hakodate. Aterrizó bruscamente, casi chocando con un avión comercial. Cuando salió de la cabina, disparó su pistola al aire para llamar la atención. Había entregado a Occidente el avión más avanzado del enemigo, y en el proceso se había ganado su libertad. No fue un plan a largo plazo, sino un acto de audacia pura, aprovechando la única oportunidad que tendría en su vida. Un ejemplo perfecto de cómo, a veces, la desesperación es la madre de la invención. Cruzar la línea es solo el primer paso. El verdadero juego comienza una vez que estás al otro lado. Para las agencias de inteligencia occidentales, la llegada de un desertor de la KGB es como encontrar un mapa del tesoro. Pero primero deben asegurarse de que el mapa no es una falsificación, un cebo envenenado diseñado para desinformar y destruir. Aquí es donde empieza el debriefing, un proceso de interrogatorio que puede durar meses, a veces años, en casas seguras aisladas en lugares remotos de Virginia o la campiña inglesa. El desertor es despojado de todo lo que le era familiar. Se encuentra en una habitación anodina frente a un equipo de hombres y mujeres cuyos rostros son amables pero cuyos ojos son escépticos. Cada palabra, cada recuerdo es puesto bajo un microscopio. Lo primero es establecer la bona fides, la autenticidad del desertor. Lo bombardean con preguntas sobre la jerga interna de la KGB, la distribución de las oficinas en el cuartel general de la Lubianka, el nombre de la secretaria del tercer subjefe de un departamento oscuro. Buscan el más mínimo desliz, la más pequeña inconsistencia que pueda delatar a un agente doble enviado para sembrar el caos. Una vez que se verifica su identidad, comienza la verdadera extracción. Los interrogadores no solo quieren saber sobre misiles y redes de espías, quieren el tejido conectivo del sistema soviético. ¿Quién está ascendiendo en el Politburó? ¿Quién le es infiel a su esposa? ¿Quién tiene problemas con la bebida? Buscan las debilidades humanas, las grietas en la fachada del monolito soviético que puedan explotar. El desertor, a cambio de su nueva vida, debe vaciar su mente de cada secreto que ha acumulado. Es un proceso agotador y psicológicamente brutal. Se le obliga a traicionar no solo a su país, sino también a los rostros y nombres de las personas con las que trabajó, con las que compartió una copa, con las que quizás incluso forjó una amistad. Es la última y más profunda de las traiciones. Superado el debriefing, comienza el verdadero desafío, la integración. ¿Qué haces con un hombre que ha sido entrenado toda su vida para mentir, manipular y desconfiar, y ahora tienes que soltarlo en una sociedad abierta? La primera tarea es crear una nueva identidad, una biografía ficticia tan detallada que pueda resistir cualquier escrutinio. Se le da un nuevo nombre, una nueva fecha de nacimiento,
una historia profesional inventada. Pasa semanas aprendiendo su nueva vida, memorizando los nombres de sus supuestos compañeros de colegio y los detalles de un trabajo que nunca tuvo. Pero la asimilación cultural es el obstáculo más alto. Para un hombre que viene de una sociedad de escasez y control, un simple supermercado occidental puede ser una experiencia abrumadora. La libertad de elección, que para otros es normal, para él es paralizante. Las sutilezas sociales, el humor, la forma de interactuar, todo es un campo de minas. Muchos caen en la depresión y el alcoholismo, atormentados por la soledad y la culpa. Han cambiado una vida de propósito, aunque fuera uno que llegaron a odiar, por una existencia sin rumbo en un mundo que no comprenden. Son fantasmas, suspendidos entre un pasado que han aniquilado y un futuro que no sienten como propio. Y mientras luchan con sus demonios internos, la amenaza externa nunca desaparece. El Kremlin no olvida. La Dirección S del KGB, encargada de asuntos especiales o trabajo húmedo, Mokroye-Delo, tenía una única misión: cazar y eliminar a los traidores. La amenaza de represalias es una sombra constante que se cierne sobre la nueva vida del desertor. Saben que un antiguo colega podría estar buscándolos, que el amable vecino nuevo podría ser un asesino enviado para saldar cuentas. Esta necesidad de seguridad perpetua es una jaula invisible. Viven en un estado de paranoia justificada. Aprenden a revisar su coche en busca de bombas, a variar sus rutas diarias, a no confiar en nadie. La historia está llena de recordatorios de que esta amenaza es real. En 2006, Alexander Litvinenko, un exoficial del FSB ruso que desertó al Reino Unido, murió en Londres tras ser envenenado con polonio 210 radioactivo. En 2018, Sergei Skripal, un exoficial de inteligencia militar ruso que actuó como doble agente para el MI6, y su hija Julia fueron envenenados con un agente nervioso Novichok en Salisbury, Inglaterra. Estos actos no son solo ejecuciones, son mensajes. Son una advertencia brutal del Kremlin a cualquiera que esté pensando en seguir sus pasos. El mensaje es claro: no importa dónde te escondas, no importa la nueva identidad que te den, te encontraremos. Para el desertor, esto significa que la huida nunca termina realmente. Cambió una celda en la Lubianka por una prisión sin muros, donde cada rostro desconocido es una amenaza potencial y cada día puede ser el último. La libertad tiene un precio, y para ellos es una sentencia de vigilancia de por vida. El telón de acero cayó, la Unión Soviética se disolvió en los libros de historia, pero los ecos de las decisiones tomadas en la penumbra de la Guerra Fría resuenan hasta nuestros días. Para el desertor, el fin del conflicto no significó el fin de su exilio. La nueva vida, por la que tanto sacrificaron, a menudo se convirtió en una existencia agridulce, marcada por una profunda sensación de pérdida y la pregunta persistente: ¿valió la pena? A largo plazo, las consecuencias personales fueron tan devastadoras como cualquier sentencia de un tribunal militar. Muchos vivieron el resto de sus vidas con una melancolía incurable. Hombres como Yuri Nosenko, que proporcionó información crucial sobre el presunto contacto de la KGB con Lee Harvey Oswald, pasaron años bajo sospecha de ser agentes dobles, sometidos a un confinamiento brutal por parte de la propia CIA. Aunque finalmente fue reivindicado, la cicatriz psicológica de esa desconfianza nunca se curó. Otros, a pesar de la riqueza material, nunca lograron asimilarse. Se sentían como reliquias de una época pasada, sus conocimientos y su importancia disminuyendo a medida que el mundo que conocían se desvanecía. La soledad se convirtió en su compañera más fiel, una sombra de la que nunca pudieron escapar. Mientras tanto, en la patria que abandonaron, sus familias pagaban un precio terrible. El castigo era deliberado y cruel, diseñado como un elemento disuasorio. Las esposas eran despedidas de sus trabajos, los hijos expulsados de las universidades y acosados como descendientes de un enemigo del pueblo. Se les negaban oportunidades, se les sometía a una vigilancia constante y se les condenaba al ostracismo social. La familia de un desertor quedaba marcada, a veces durante generaciones. El acto de un solo hombre de buscar la libertad condenaba a sus seres más queridos a una vida en una prisión sin barrotes, una realidad que pesaba como una losa en la conciencia de cada desertor hasta el día de su muerte. Pero el impacto de
de estas decisiones individuales trascendió lo personal, moldeando el curso mismo de la historia. Cada deserción de alto perfil era una onda de choque geopolítica. Cuando Oleg Gordievsky reveló el alcance de la paranoia del Kremlin, convencido de que la OTAN estaba planeando un primer ataque nuclear sorpresa durante el ejercicio Able Archer 83, sus advertencias llegaron directamente a Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Esta información fue crucial para que ambos líderes comprendieran la mentalidad soviética y rebajaran la tensión, evitando lo que podría haberse convertido en un conflicto nuclear accidental. Una sola deserción ayudó a salvar al mundo del abismo. Las revelaciones de los desertores obligaron a Occidente a replantearse sus estrategias. La información proporcionada por Anatoly Golitsyn a principios de los años 60, aunque controvertida y quizás exagerada, desencadenó una caza de topos masiva y paranoica dentro de las agencias de inteligencia occidentales que duró años. Las fugas de secretos tecnológicos, como las detalladas por Adolf Tolkachev, permitieron a Estados Unidos ahorrar miles de millones de dólares en investigación y desarrollo, dándoles una ventaja decisiva en la carrera armamentística aérea. Estos hombres no solo entregaron listas de nombres o códigos, cambiaron el equilibrio de poder, influyeron en las negociaciones de tratados y reescribieron las reglas del enfrentamiento global. El legado de estas deserciones perdura en el ADN del espionaje moderno. La era de los desertores de la Guerra Fría enseñó a las agencias de contraespionaje una lección fundamental. La mayor amenaza, a menudo, no viene de fuera, sino de dentro. El concepto de amenaza interna, insider threat, se convirtió en una piedra angular de la seguridad. Los procedimientos de investigación y selección de personal se volvieron exponencialmente más rigurosos. Se desarrollaron complejos perfiles psicológicos para identificar a individuos que pudieran ser susceptibles a la traición, ya sea por ideología, dinero, ego o chantaje. Hoy en día, en un mundo de ciberespionaje y guerra de la información, los métodos han cambiado, pero los principios aprendidos de la era de los desertores siguen siendo vitales. La idea de que una sola persona, con el acceso adecuado y la motivación correcta, puede causar un daño estratégico incalculable, es el motor que impulsa las políticas de seguridad de todas las naciones. La historia de cada desertor, desde su dilema inicial hasta su compleja integración, se ha convertido en un caso de estudio. Una lección sobre la vulnerabilidad humana y la fragilidad de la lealtad. Son los fantasmas de la Guerra Fría, cuyas decisiones, tomadas en secreto hace décadas, continúan definiendo las sombras en las que se libra la batalla silenciosa del espionaje actual. Podríamos pensar que estas historias de espías en gabardinas, microfilmes y escapes en la oscuridad de la noche son reliquias de un mundo que ya no existe, pero estaríamos equivocados. El muro de Berlín cayó, pero los muros ideológicos, políticos y de información se están reconstruyendo a una velocidad alarmante. Las deserciones de la Guerra Fría no son solo capítulos de la historia, son un prólogo urgente a la realidad geopolítica del siglo XXI. Los acontecimientos recientes nos han demostrado que el viejo juego entre el este y el oeste nunca terminó realmente, simplemente cambió de escenario. Hoy, la figura del desertor sigue siendo tan relevante como siempre. Quizás ya no hablemos tanto de la KGB, sino de sus sucesoras y de otros servicios de inteligencia de regímenes autoritarios en todo el mundo. La información que buscan ya no está solo en archivos de papel, sino en servidores encriptados y en la vasta oscuridad de la red. Un programador de alto nivel que escapa con terabytes de datos sobre operaciones de ciberguerra, un científico que huye con los planos de armamento de nueva generación o un agente de inteligencia que revela campañas de desinformación diseñadas para desestabilizar democracias. Estos son los desertores de hoy. El valor de su conocimiento es, si cabe, aún mayor, y las consecuencias de su traición igualmente letales. Los métodos para escapar también han evolucionado. La frontera ya no es solo una línea en un mapa, es un cortafuegos digital, un sistema de reconocimiento facial o un rastro de datos que un individuo deja con cada clic. Escapar de un régimen opresivo hoy en día no solo requiere valor físico, sino también una sofisticación tecnológica inmensa. Implica el uso de redes privadas virtuales, VPN, comunicaciones encriptadas y la creación de identidades digitales falsas para borrar el rastro de la existencia de uno. Los riesgos son diferentes, pero no menores. Ser atrapado ya no significa necesariamente un disparo en la nuca en un sótano de la Lubyanka.
Puede significar una sentencia de cárcel por cargos falsos, la persecución digital de tu familia o, como hemos visto, un envenenamiento con un isótopo radiactivo o un agente nervioso en una tranquila ciudad extranjera. El mensaje sigue siendo el mismo. La traición no se perdona y, sin embargo, a pesar de los riesgos renovados y de los sofisticados muros digitales, la gente sigue huyendo. Esto nos lleva a la reflexión final, a la verdad humana que subyace a todas estas historias de espionaje y geopolítica. El deseo de libertad es una de las fuerzas más poderosas y perdurables de la condición humana. No es una construcción occidental ni un eslogan político, es una necesidad fundamental del espíritu. Es el anhelo de hablar sin miedo, de pensar sin restricciones, de vivir sin la sombra constante de la sospecha y la opresión. El coraje necesario para perseguir esa libertad contra todo pronóstico es extraordinario. Es el coraje de dejar atrás todo lo que conoces y amas, de caminar hacia un futuro incierto no por la promesa de riqueza o fama, sino por la simple idea de poder ser dueño de tu propia vida. Es el mismo coraje que impulsó a un piloto de MiG a volar a ciegas hacia Japón, a un coronel de la KGB a esconderse en el maletero de un coche y hoy a un periodista o a un activista a cruzar una frontera peligrosa con una unidad USB llena de verdades que su gobierno quiere silenciar. Estas historias, en última instancia, no tratan solo sobre espionaje. Tratan sobre la elección entre la seguridad de la sumisión y el peligro de la libertad. Y mientras existan regímenes que busquen controlar el pensamiento y aplastar el espíritu individual, siempre habrá hombres y mujeres lo suficientemente valientes como para elegir el peligro, para arriesgarlo todo en la apuesta más grande de todas, la búsqueda de una vida en la que puedan respirar libremente. Ese es el eco más profundo de la Guerra Fría y la lección más importante para nuestro futuro.